Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Estamos en la víspera del santo Shabbat y espero que este comentario sobre nuestra compañera de viaje sea de bendición para todos y redunde en la salvación, la redención, la bendición de nuestro amado pueblo Israel. En este comentario vamos a unir tanto como sea posible la parashá anterior, la porción anterior con la porción de esta semana, puesto que en la semana anterior estaba de viaje, estaba compartiendo con mi familia en Cuba, días bendecidos que el Eterno nos regaló, y desde allá no era posible hacer un comentario de la Torá, aunque estuvimos hablando de Torá, obviamente, pero no disponía de servicio de internet allí, así que bueno, trataremos de retomar un poco la porción anterior, nuestra compañera de viaje en la semana anterior y la porción que nos ha acompañado en esta semana. La porción anterior fue Bealotja, que quiere decir, y así inicia la porción, que el Eterno le habló a Moisés y le dijo: dile a Aarón que cuando encienda, pero la palabra Bealotja tiene una implicación no solamente de encender, sino de hacer subir, porque el Cohen debía iniciar la llama, pero no retirarse inmediatamente, sino mantener la llama con lo que estaba encendiendo la lámpara junto al pabilo hasta que la llama subiera, hasta que se fortaleciera y subiera. Y por eso esta palabra implica la idea de hacer subir o ascender. La explicación es que debía hacerlo de esa manera. Otra explicación que existe al respecto es que el Cohen debía subir por unas pequeñas gradas para tener una altura, estar a una altura en la que pudiera hacer esta acción cómodamente, porque la menorá era alta, era un objeto de oro puro, como se describió en la Torá, labrado a martillo, de una sola pieza, etcétera, pero era alta, y para hacerlo, con manipular todo cómodamente, pues subía por unas pequeñas gradas, unos escalones que estaban al pie de la menorá. Sea de una u otra manera, debía, implica la idea de ascender. El mismo fuego encierra la idea de ascender, porque el fuego siempre está subiendo. No importa si usted vira una vela de lado, el fuego va a buscar ascender. El fuego es una representación metafórica del alma, que siempre está buscando, como la llama de fuego, subir, está buscando conectarse con lo alto. Por eso que el fuego, de una manera simbólica, metafórica, representa nuestra alma con ese deseo de reconectarse con la dimensión superior. Y no estamos en esta porción, pues esta es la idea central, esta es la esencia de esta porción, que por cierto es una porción extensa, con mucha información, pero esta es la médula espinal de esta porción. Esta idea de la ascensión, igual que el fuego, esta idea de hacer subir. También nos da la información de que las lámparas estaban apuntadas hacia el centro de la menora, porque la idea de tener una menora en el Mishkan, en el santuario, no era alumbrar al Cohen mientras hacía su oficio ahí dentro. La idea de la menora es la luz de la Torá, es el conocimiento del Eterno a través de la Torá. No es un objeto para alumbrarse, esa no era su función, no era para que el Cohen pudiera ver dentro del Mishkan o posteriormente en el templo.
La idea de la menora era traer la luz de lo alto, así como también la visión que tuvo el profeta Zacarías de aquella menora, de aquellos tubos dorados que extraían el aceite de los olivos, es el conocimiento que emana del ser divino. Esa luz de la presencia divina, esa luz de la revelación, eso es lo que implica la menora. Por eso sus lámparas estaban apuntadas hacia el centro, porque no estaban diseñadas para alumbrar alrededor, sino traer luz al mundo. Y por eso estaban apuntadas hacia esa luz central que no se apagaba nunca hasta una época determinada en la historia de nuestro pueblo. Esa lámpara milagrosamente se mantenía ardiendo. Además era la lámpara que, independientemente de eso, el Cohen, cuando iba a cambiar el pabilo, rellenar el aceite, además de que se mantenía ardiendo, el Cohen tomaba un pabilo nuevo, lo encendía con el anterior, lo ponía en el aceite y rellenaba el aceite, de manera que esa lámpara ardía continuamente, día y noche, porque así la presencia del Eterno está continuamente en todo lo que existe, siendo la esencia de todo lo que existe, siendo la fuente de la que emana la existencia de toda la creación. Y eso está representado en esta lámpara, en esta porción. Tengo aquí el Humash conmigo para ver si puedo hablar brevemente de los temas más importantes de esta porción que nos acompañó en la semana anterior. Habla también de la purificación de los Leviín. Los Leviín fueron consagrados y fueron presentados como una ofrenda al Eterno. Y es algo interesante que literalmente fueron presentados como una ofrenda al Eterno porque Moisés, primero Aarón y después Moisés, los mecieron como una ofrenda mecida delante del Eterno en este acto de iniciación, de consagración de los Levín. Fueron presentados literalmente como ofrenda al Eterno. También esta porción habla de el segundo Pesaj y único que hicieron en la travesía de 40 años en el desierto. Acuérdense que el primer Pesaj se celebró en Misraim, en Egipto, que fue lo que marcó la salida de Egipto. Pero en esta porción se nos habla de que en el segundo año, cuando llegó la fecha correspondiente, celebraron el Corbán Pesaj, hicieron el Corbán Pesaj y celebraron esta festividad. Sin embargo, después hubo una larga pausa en que no se volvió a celebrar. También aquí en esta porción se habla de Pesaj Sheni, del segundo Pesaj, porque se cuenta en esta porción que habían algunos hombres que estaban impuros debido a que estaban cumpliendo la misma de atender un cadáver y no podían celebrar Pesaj en el momento correspondiente y se les dio la oportunidad. Aquí se establece la misma de un segundo Pesaj para las personas que no pueden hacerlo en la fecha estipulada por la Torá. Este segundo Pesaj, el concepto de esto es que siempre tenemos una oportunidad, que siempre el Eterno nos provee de una oportunidad para reparar, para hacer tikkun, para completar nuestras tareas, como la historia de aquel zapatero que trabajaba y cuando fue interpelado, cuando le preguntaron que por qué hasta tan altas horas de la noche, dijo, mientras dure la luz de la vela hay que elaborar. Y así es, siempre que dure la existencia todavía tenemos oportunidad. El Eterno siempre nos provee de oportunidad. Es interesante y hay varias explicaciones acerca de por qué el pueblo de Israel no celebró Pesaj durante esos años en el desierto, excepto este segundo Pesaj que celebraron. Una de las explicaciones para mí convincente es el hecho de que ellos esperaban
inmediatamente entrar en la tierra de Israel. O sea, hasta aquí ellos estuvieron en la montaña de Sinaí, frente a la montaña, acampados ahí. Recibieron la Torá, bueno, ocurrió el episodio del becerro de oro, recibieron las segundas tablas, estuvieron acampados ahí recibiendo instrucciones del Eterno a través de Moisés y celebraron este segundo Pesaj, pero la idea era que inmediatamente iban a entrar en la tierra de Israel, o sea que saldrían de allí, entrarían en la tierra de Israel y posteriormente seguirían celebrándolo, porque además el mandamiento fue enunciado de esa manera. Cuando se celebra este Pesaj en Misraim, el Eterno les dice que cuando entren en la tierra que él les daría, pues que harían esa misma ofrenda de Pesaj y la celebrarían tal como lo habían hecho. Y la idea era que saldrían de Misraim y entrarían inmediatamente en la tierra prometida y a partir de ahí cada año tendrían la oportunidad de celebrar esta fiesta. Y entonces, después de esto, por los eventos que vinieron, especialmente el evento de los Meraglim, de los espías, eh, hubo una larga pausa, una incertidumbre prolongada. El pueblo se quedó en un letargo en ese sentido y no tuvieron tal vez la iniciativa de hacerlo durante todo ese tiempo. Es como si ese tiempo en ese sentido no hubiera contado porque no estaba programado así. También en esta porción se habla de la nube y las nubes. 7 veces se menciona la nube. Es interesante esa columna de fuego que estaba directamente sobre el lugar santo del Mishkan. Y es muy importante porque esto sigue haciendo la conexión con la idea inicial de elevar el fuego. Esta nube de fuego una columna de nubes de día que de noche era una columna de fuego. Esa columna de nube y las nubes, porque estas 7 veces que se mencionan hace alusión a 7 nubes que estaban sobre, alrededor y debajo del pueblo. Era como un campo protector, una especie de campo magnético representado por estas nubes, pero era de alguna manera una protección que el Eterno había puesto alrededor del pueblo para evitar la severidad del clima. Recuerden que estaban en una zona desértica, de día hay mucho calor, de noche hay mucho frío, por eso es que de día era una columna de nube, de noche era una columna de fuego. Para temperar el clima, también era para protegerlos de ataques de enemigos. El Midrash dice que los enemigos, aunque lanzaran proyectiles, dígase lanza, flechas, piedras, no entraban en ese halo, ese campo, vamos a decir, protector alrededor del pueblo, representado por estas nubes. De la misma manera que Israel hoy tiene este sistema Arrow y este sistema de proyectiles que protege. Cuando vienen cohetes, vienen misiles de otros lugares, son detectados y en dependencia del tipo de misil que entra o que viene de camino, se lanza un proyectil u otro para no gastar proyectiles grandes en cohetes pequeños. Entonces, si es un cohete pequeño lo que se detecta, pues se lanza un proyectil que sea correspondiente con ese calibre y no se desperdicia un gran proyectil en un objeto pequeño. Ese domo de hierro, se llama así, domo de hierro, que protege, que es un sistema de defensa muy avanzado que tiene Israel. Bueno, de alguna manera los israelitas en el desierto tenían ese domo de nubes que protegía de todos los ataques de los enemigos, que atemperaba el clima, y también se dice que debajo de ellos estaban las nubes que protegían de serpientes, de escorpiones que abundan en el desierto y que además hacían que el camino fuera llano. Y como decir, limaba las asperezas del camino, rellenaba los valles, hundía las montañas de tal manera que el pueblo siempre caminaba por un sendero llano. Es muy lindo esto de las nubes
Y es muy lindo eso de que el pueblo dice que acampaba y marchaba por orden del Eterno, por boca del Eterno, todo el tiempo. Eh, según ellos se guiaban visiblemente por la nube, pero escuchaban el sonido de las trompetas, que aquí también se ordena a Moisés hacer las trompetas, para decidir cuándo levantar el campamento y marchar o cuándo detenerse y volver a montar el campamento. Es decir, que hacían todo por la orden del Eterno a través de Moisés. Es algo hermoso el hecho de que el pueblo eh, hiciera esto, o sea, estuviera así de conectado con la voluntad divina, que a la orden divina avanzaban y a la orden divina se detenían. Esto es algo hermoso y tiene un mensaje importante para nosotros. Así nosotros debemos escuchar la voz del Eterno a través de su Torá y a través de las, mm, de las indicaciones que Él nos puede dar en la vida a través de otra persona, a través de un evento que nos sirva para que llame nuestra atención sobre algo, que tengamos ese nivel de conexión, ese nivel de atención, que podamos entender cuando el Eterno nos está dando una indicación, nos está dando una orden y que vibremos, que actuemos de acuerdo a esa indicación del Eterno. Así como el pueblo de Israel marchaba o se detenía por orden del Eterno. Estas trompetas también nos hablan de eso, de esa voz del Eterno hablándole al pueblo. Estas trompetas de plata fueron hechas por Moisés y solamente él está autorizado a utilizarlas. Después de eso, los Kohanim usaron shofarim, cuernos de carnero o de otro animal kosher, pero principalmente se usaban estos cuernos de carnero para emitir esos sonidos. Aquí también se da la instrucción de que se suene el shofar cuando la luna nueva, cuando el Rosh Hashanah y también cuando el pueblo saldría a la guerra, etc. Pero en tiempos posteriores se usaron cuernos de carnero. Moisés usó estas trompetas de plata que fueron guardadas para los tiempos del Mesías, la era mesiánica. Interesantísimo, esa parte nos da una enseñanza muy grande, estar en sintonía con el Eterno, ser sensibles a su voz, ser sensibles a sus indicaciones, sean las indicaciones que están escritas o sean las indicaciones que pueden venir de un evento determinado en nuestra vida o a través de una persona o como el Eterno lo disponga. Esa era la orden de marcha. Aquí, cuando se habla de cómo marchaban, esto está apoyando la idea de que el campamento de alguna manera se alineaba, salían en un orden determinado. Para mí esto favorece la idea de que no marchaban en la misma configuración en que estaban los 4 campamentos alrededor del Mishkan, sino que se iban alineando en la medida que avanzaban, se desmontaba el Mishkan y empezaban a avanzar las divisiones, las 4 grandes divisiones conformadas por 3 tribus cada uno, se iban alineando. Y posteriormente, cuando llegaban al lugar donde iban a acampar, pues volvían a configurar ese gran campamento alrededor del Mishkan. Aquí hay una frase en esta porción que dice, Kuma Adonai, levántate Adonai, huyan delante de ti los que te odian, que tus enemigos se dispersen. Dice que así decía Moisés cuando iban a iniciar la marcha. Levántate Adonai, que es una manera de decir también manifiéstate, revélate Señor. Es muy lindo eso y esa frase está puesta dentro de 2 letras Nun, de lo cual algunos sabios han dicho que esta frase de por sí es un libro por separado, dada la importancia tan grande de este mensaje. Porque este mensaje es una representación, establece la conexión plena con el Eterno, esa obediencia plena, ese deseo de que el Eterno se manifieste, pero con el objetivo de que lo sigamos,
con el objetivo de que mantengamos esa relación íntima con Él. Levántate, Adonai, eh, mm, que tus enemigos se dispersen, que huyan delante de ti los que te odian. Y dice que cuando iban a acampar, entonces Moisés decía, regresa, oh Adonai, a las miríadas de millares de Israel. Estamos viendo aquí el deseo del alma de esa conexión plena en la ida y en la vuelta, al levantarnos, al acostarnos, a la entrada de este mundo y a la salida de este mundo. Aquí está hablando de todo, del momento que entramos al mundo y salimos al mundo, del momento que iniciamos un día y cerramos un día, del momento en que iniciamos una acción y cerramos una acción. Ese deseo de estar siempre conectados con el Eterno, ese deseo de que Él se revele, de que Él allane los problemas, de que Él vaya delante de nosotros, de que su presencia ilumine nuestro camino, que su presencia fulgure para nosotros, fulgure alrededor nuestro. Eso es muy hermoso y es una idea que de por sí encierra todo el deseo del ser humano. Y por eso en sí misma esta frase está considerada un libro independiente dentro de este libro de Bamidbar. Después vienen quejas, el pueblo se queja. Hay un incendio que afecta los límites del campamento. Aquí los límites del campamento también es un símbolo, puede referirse a esta multitud mezclada que venía con con el pueblo de Israel. Los límites del campamento también puede referirse a aquellos que estaban un poco alejados de la voluntad divina, etcétera. Lo cierto es que hay quejas. Y entonces Moisés habla con el Eterno. También hay quejas sobre el alimento, se quejan del man, y hablan de lo que tenían en Misraim, etcétera. Bueno, hay quejas en sentido general. mm, Hablan de cosas de cierto modo un poco ridículas porque hablan de peces, que los peces que comían en Misraim. Es verdad que en Egipto había abundancia de peces, el Nilo proveía abundancia de peces, pero no creo que a los esclavos le dieran muchos peces. Además, en el desierto no tendrían la posibilidad de comer peces, estaban muy lejos del mar y de los ríos y de las lagunas. Entonces este deseo era, hasta cierto punto era ridículo, pero además la manera en que están enunciando esto, aquí hay varias cosas juntas. Uno, están despreciando el man. El, ¿Por qué el pueblo desprecia el man? Qué hay de... ¿Qué pasa con el man? ¿Cuál es la razón por la que eh, el pueblo se harta del man? Siendo que el man es el pan que desciende de lo alto, que tiene todas las propiedades necesarias, pero además que podía complacer cualquier deseo, porque de acuerdo a lo que uno quisiera comer, al sabor que uno deseara, así se manifestaba el man en la boca. Cuando uno lo comía, sabía a lo que uno deseaba comer. Entonces, ¿por qué despreciar el man? Eh, la razón no está en sí en que el man no pudiera complacerlos, sino en que el man es algo que no estaba bajo el control del pueblo. Y eso es lo que hacía que el pueblo no estuviera conforme con el man. Normalmente tenemos la tendencia a querer controlar nuestros bienes. Tenemos la tendencia a acaparar, a guardar para si hay carencia en un momento dado. Tenemos la tendencia, por eso es que el hombre planifica y el hombre conoce el producto que produce. Por ejemplo, siembra el trigo, cosecha, sabe qué cantidad dispone, etcétera, ve cómo crece la planta, conoce el proceso, sabe cómo cosecharla, cómo separarla de la planta, obtener el grano, molerlo, hacer harina, de la harina obtener el pan. Es algo que está bajo el control del hombre. Pero el man no está bajo el control del hombre.
ni puede producir una cantidad determinada y almacenarlo para hacer planes y decir, tengo para tanto tiempo. No, nada de eso. Perdónenme aquí una pausa porque tengo que conectar esta computadora, se está quedando sin carga y prefiero hacer esta interrupción a cortar el vídeo.